Hola, buen día. Hoy el pensamiento del día viernes 1 de noviembre, nos propone donar. Acompañamos la frase del pensamiento de hoy como los primeros días de cada mes con el video de la palabra de vida. Palabra de vida, noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44. Estamos en la conclusión del capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Jesús está en el templo de Jerusalén. Observa y enseña. A través de su mirada asistimos a una escena llena de personajes, gente que va y viene, encargados del culto, notables de largos ropajes, hombres ricos que echan sus magníficas ofrendas en el tesoro del templo. Entonces se adelanta una mujer viuda. Forma parte de una categoría de personas necesitadas social y económicamente. Ante la indiferencia general, echa en el tesoro 2 moneditas. Pero Jesús sí repara en ella. Llama a sus discípulos y les enseña. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Les digo de verdad, son las palabras que introducen las enseñanzas importantes. La mirada de Jesús concentrada en la pobre mujer viuda nos invita a mirar en la misma dirección. Ella es el modelo de discípulo. Su fe en el amor de Dios es incondicional. Su tesoro es Dios mismo. Y al entregarse totalmente a Él, desea además dar todo lo que puede para quienes son más pobres. En cierto modo, este abandonarse con confianza en el Padre es un anticipo del don de sí mismo que Jesús pronto cumplirá con su pasión y muerte. Es esa pobreza de espíritu y pureza de corazón que Jesús proclamó y vivió. Significa poner nuestra confianza no en las riquezas, sino en el amor de Dios y en su providencia. Somos pobres de espíritu cuando nos dejamos guiar por el amor a los demás. Entonces compartimos y ponemos a disposición de todos los necesitados lo que tenemos: una sonrisa, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestras capacidades. Cuando lo hemos dado todo por amor, somos pobres, es decir, estamos vacíos, somos nada, libres, tenemos el corazón puro. La propuesta de Jesús da un vuelco a nuestra mentalidad. En el centro de sus pensamientos está el pequeño, el pobre, el último. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Esta palabra de vida nos invita ante todo a renovar nuestra plena confianza en el amor de Dios y a dejarnos interpelar por su mirada para ver más allá de las apariencias, sin juzgar ni depender del juicio de los demás. A valorar la parte positiva de cada persona. Nos sugiere el darnos totalmente como lógica evangélica que edifica una comunidad pacificada, porque nos empuja a cuidar los unos de los otros. Nos alienta a vivir el Evangelio en el día a día, sin alardear, a dar con abundancia y confianza,
a vivir con sobriedad, compartiendo. Nos reclama prestar atención a los últimos para aprender de ellos. Venant, nacido y crecido en Burundi, cuenta: en mi pueblo, mi familia podía presumir de una buena tierra y de una buena cosecha. Sabiendo que todo es providencia del cielo, mi madre recogía las primicias y las repartía puntualmente entre los vecinos, empezando por las familias más necesitadas. Y a nosotros nos destinaba solo una parte de lo que quedaba. De este ejemplo aprendí el valor de dar sin interés. Así he entendido que Dios me pedía darle a Él la mejor parte, darle incluso toda mi vida. Leticia Magri y el equipo de la Palabra de Vida. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir.